Jesús debiera ser el motivo de todas las cosas. Alguien escribió por ahí: sin Jesús no hubiera habido Navidad. Curiosamente o paradójicamente, hoy hay Navidad, pero sin Jesús. Y es que lamentablemente muchos, incluso cristianos, nos hemos dejado caer o absorber por esta aborígene del comercio, del consumo, de preparar, ya les decía, cenas y comidas y regalos. No digo que sea malo, pero a veces esas cosas nos hacen olvidar que el verdadero propósito de la Navidad, el verdadero sentido de la Navidad, es Cristo, es Jesús, ¿ya? Pocas son las personas que meditan sobre Jesús cuando recordamos Navidad. Recordamos Navidad, pero lo asociamos a consumo, a comidas, a regalos y a ese tipo de cosas, como decimos, pero olvidamos que el verdadero propósito de la Navidad fue que Cristo hubiese nacido, que Cristo, perdón, nació. Y la pregunta sería: ¿qué pasaría si Jesús no hubiera nacido? Porque decía al principio, alguien escribió, no recuerdo la persona que lo escribió, lo leí en un comentario: sin Jesús no hay Navidad. Curiosamente, hoy hay Navidad. Paradójicamente, decía la persona que escribía, hoy hay Navidad, pero sin Jesús. Pero se ha preguntado, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué pasaría si es que Jesús no hubiese nacido? ¿Cuál sería la consecuencia incluso de nosotros, ¿ya? Del hombre caído, si Jesús no hubiese nacido? Querámoslo o no, Jesús vino a cambiar el sentido de todas las cosas. En la historia, el nacimiento de Cristo vino a cambiar todo. El texto dice que, o sea, los escritos, hay un antes y un después de Jesús. En la historia, desde el nacimiento de Cristo, siempre se habla de antes de Cristo y después de Cristo. Y el mismo Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos. Si usted lee en Juan capítulo 15, versículo 22, Jesús le dice: ¿y si yo no hubiese venido, no les hubiese hablado, o no les hubieran hablado, no tendrían pecado? Pero ahora no tienen excusa para su pecado. Jesús mismo le hizo la pregunta a los discípulos, seguramente andaban también alborotados con muchas cosas, y le pregunta: ¿y si yo no hubiese nacido? Y yo le hago la pregunta: ¿y si Cristo no hubiese nacido? Por tanto, debemos agradecer a Dios por el hecho de que Cristo haya nacido, por el hecho de que haya venido su Hijo Jesús, porque por la venida de Cristo hay un Salvador, hay salvación. Pero para eso hay que ser sensibles a la voz de Dios, para que Cristo venga nuevamente a sus corazones. Hay que ser sensibles a la voz de Dios, a escuchar el llamado de Dios. El pueblo en ese tiempo, en el tiempo de la historia de Cristo, andaba alborotados, andaban todos para arriba y para abajo, había un censo, María y José estaban ahí en los planes de comprometerse, estaban en proceso de noviazgo, había que pagar la dote, el otro tenía que ir a hablar con los papás seguramente, todos alborotados ahí, todos nerviosos, y el ángel le habla a María y le dice: María, vas a tener un hijo. María le cuenta a José, imagínese la cara de José, se le cayó la cara porque solamente se habían conocido, ellos no habían tenido relaciones, nada. En ese tiempo no es como hoy día, ¿ya? En ese tiempo se tenían que conocer los papás y todo eso, y después venía todo el matrimonio y todo lo demás. Entonces que todavía no se comprometían, y María le cuenta a José: voy a tener un hijo. José se alborota, José se desordena, José se desespera seguramente. Trata de que María no sea dañada tampoco, y él quiere huir. José seguramente se incomodó por eso, y el ángel tiene que venir y le habla a José. Y el ángel también le habló a José. Le dijo: no tengas problema en recibir a María, porque lo que está ahí es de obra del Espíritu Santo. María, José, fueron sensibles a la voz de Dios. Y es que Navidad es eso. Es sentimiento, es ser sensibles, es
estar pendientes de la gloria de Dios, de ese Cristo que ha nacido, un Dios que no pudo soportar los cielos, no pudieron aguantar los cielos a este Dios tan grande que tuvo que hacerse forma de hombre y venir a nacer acá. Los ángeles fueron a anunciar la venida. Dice, como señal en el cielo se abrieron los cielos, vino los ángeles y coro de ángeles, y señal de que Dios también le habla a todos, no solo a María y a José. Fueron los ángeles y le hablaron a los pastores que estaban ahí pastando sus ovejas. Dice el texto bíblico que un coro de ángeles se les apareció y le dijo gloria a Dios en las alturas, y el texto que usted se lo sabe, ¿cierto? Paz y buena voluntad para los hombres. Señal de que Dios también habla a todos por igual. Pastores sencillos, humildes, que estaban cuidando. El texto también relata que habían algunos hombres del tiempo, astrónomos de ese tiempo, sabios, que andaban ahí estudiando, investigando las estrellas, y de alguna manera Dios a través de una estrella le habla y son guiados. Fue dada una señal en el cielo y los magos, los adivinos, los sabios, ¿cierto? Reyes magos le llaman tradicionalmente, finalmente sabios, se juntaron y vieron esto. Y ellos también fueron sensibles a la voz de Dios a través de una estrella, señal de que Dios también puede hablarle a aquellos que tienen mucho. Dios, para recibir a Dios para recibir a Cristo no hay un requisito particular. No tiene que tener más o menos plata. Por mucho tiempo se asociaba a los evangélicos con los pobres, con los que andaban ahí, y siempre se predicaba de los pobres, de los miserables, de aquí y de allá. Y yo he escuchado muchas veces a algunos cristianos incluso hablar, decía, yo soy un gusano vil. Dios a todos nos quiere hablar. Mira lo que dice Lucas. Hay que ser sensibles a la voz de Dios para poder escuchar. Mire lo que dice Lucas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo. Hace mucho tiempo se había anunciado el nacimiento de este Mesías. Y él esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías, al Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, lo llevó hacia el templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley de ese tiempo, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, mire lo que decía Simeón: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto la salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Promesa que fue dada hace muchos años atrás, muchos años, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Recuerde que Cristo vino a cambiar la historia. Promesa que fue dada hace muchos años atrás, ¿ya? En un contexto muy parecido al que vivimos hoy día. También el pueblo de 700 años antes que naciera Cristo estaba pasando algún proceso complicado. Y Dios dio a Isaías Dios dio este mensaje, que es como sería la base de lo que vamos a reflexionar hoy día. Dios dio a Isaías una revelación, un niño que nacería de una virgen, mire, un libertador. Busqué Isaías capítulo 9 versículo 6. Si es que usted estaba esperando el texto, David, te pusiste a hablar. ¿Y cuál es el texto de la palabra? Isaías capítulo 9 versículo 6. Mire lo que dice. Porque un niño, un texto que muchas veces lo hemos escuchado. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. A mí me gusta la traducción al lenguaje actual, que de alguna manera lo explica también un poco, usa palabras más actualizadas. Miren cómo lo dice la traducción al lenguaje actual también de Isaías capítulo 9, versículo 6. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar, principado, cuando dice el principado, se le ha dado el poder de gobernar y se le dará estos nombres: consejero,
admirable, consejero admirable, perdón, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Y él se sentará en el trono de David su padre y reinará sobre todo el mundo. Eso dice el versículo 7 que lo quiero agregar también. Y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. En la actualidad, ese mensaje de Isaías, también sigue vigente. Vivimos en un mundo igual que en ese tiempo. Estaban esperando al Mesías, esperando que viniera alguien a libertarlos, ¿ya? Por eso el texto bíblico dice que los discípulos y las personas querían buscar a Jesús para que se rebelaran en contra de los romanos que en ese tiempo estaban oprimiendo al pueblo. Tal cual como en ese tiempo, hoy también vivimos alguna situación ahí un poco complicada. Bueno, ya lo sabe, la pandemia, las enfermedades, los problemas, las crisis. Se oye hablar de guerra, se oye hablar de angustia, se oye hablar de problemas entre naciones. Y eso que se vivía en ese tiempo, se vive hoy día. Pero el texto es muy decidor. Un niño nos es nacido. Y es que Jesús nació, dice el texto bíblico, en Belén, de Nazaret, de un lugar donde nadie daba mucho. Puede nacer alguien, decía cuando le preguntaron de dónde iba a nacer y le dijeron a un personaje de la Biblia, no, si va a nacer en Belén, y puede salir algo bueno de allá, de Nazaret, de Belén. Jesús nació, fue un nacimiento real. La historia lo dice, lo comprueba. Hay hallazgos de la casa de María, hay hallazgos del lugar del Calvario, hay hallazgos del Calvario y del Santo Sepulcro, como se le llama hoy día. Fue un bebé de carne y hueso como tú y como yo, una persona que fue anunciada, ya decía, 700 años antes. Y la historia relató que Jesús nació y nacería en un establo, porque no había lugar para ellos, dice el texto, para ellos descansar, para ellos reposar. El texto dice que su madre lo envolvió en paños y lo acostó en un pesebre, ¿ya? No, la gente andaba convulsionada, ya les decía, era el censo, todo el mundo quería viajar, todo el mundo tenía que irse a sus lugares de orígenes, José también, porque él era de otro lugar y tuvo que ir a Belén a censarse, y como andaba mucha gente no había lugar para que se hospedara Jesús. Pero el Hijo nació en un lugar en particular, un nacimiento humilde, un nacimiento sencillo, muy pobre, ¿ya? Pero, ¿quién era este bebé? Un niño nacido. El texto dice también que era un hijo dado. No era un niño común y corriente, no era un niño cualquiera, era un hijo. El texto dice que Dios envió a su hijo. Era el Hijo de Dios. ¿Ya? Jesús era el Hijo de Dios y él muchas veces se dijo el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1 versículo 35, mire lo que dice, ¿ya? Antes que naciera, el ángel Gabriel le dice a María lo siguiente. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé, el niño, ¿ya? Porque un niño no se ha nacido, el bebé, el niño será santo y será llamado, ahí está, Hijo de Dios. Un niño nacido común y corriente, como usted y como yo, de carne y hueso, encarnando a Dios, Jesús. Hijo nos es dado, Hijo de Dios, ¿ya? Hijo dado, porque de tal manera, ¿recuerdas Juan 3:16? Un versículo que no sabemos de memoria. Hijo dado, porque de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo. Príncipe o el gobernador, el principado sobre su hombro, dice el texto. Y es que esta hermosa historia de Navidad es la esperanza dada para muchos. Ya les decía, el contexto en ese tiempo era de persecución, era de opresión. Los romanos le quitaban casi todas las cosas al pueblo judío, a los hebreos. Y ellos estaban esperando un libertador, alguien que gobernara, alguien que trajera la esperanza, ¿ya? Una esperanza dada y que fue cumplida, no
agarrándose de las mechas con los romanos, no peleando con la gente, sino que fue dada cuando Cristo murió en la cruz. Él fue dado por nosotros, ¿ya? Por morir por nuestros pecados. ¿De qué manera? De esta manera, Mateo 24, versículo 30, en la traducción viviente. Y entonces, por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento en todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y con gran gloria. El principado sobre su hombro. Se le fue dada toda autoridad para venir y reinar sobre cada uno de nosotros. Sabemos que Cristo, lo decíamos, sabemos que Él nació como un niño, pero no debemos olvidar que este Cristo que nació, ¿ya?, como un niño, debe merecer toda nuestra gloria, honra y adoración. Como hacía una de las canciones que cantábamos al inicio, alabanzas deben ser dadas a este rey, ¿ya? Adorar al niño nacido en Belén, sin olvidar que este niño nacido en Belén era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios. ¿Qué es la Navidad entonces, si queremos responder esa pregunta? Bueno, el mismo Isaías en el capítulo 9, versículos antes del versículo 6, versículo 2 y 3. Mire cómo lo dice la Biblia de las Américas, de esta manera. Versículo 1 de Isaías capítulo 9, versículo 2, perdón. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Ahí viene uno de los significados importantes de la Navidad. El pueblo que andaba en tiniebla ha visto gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre ellos. Versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando reparten un botín. Eso es Navidad. Celebrar la luz de Dios que ha venido a cuando estábamos en gran tiniebla y ha venido a darnos gran luz y ha venido a darnos vida. Con alegría, para que disfrutemos con alegría. El texto dice, disfrutaban con alegría como quien disfruta la cosecha, o como quien disfruta, o como cuando los hombres reparten un botín. Esas son fechas importantes que las que debemos celebrar. Navidad es eso, Navidad es celebración de que Dios ha nacido a través de Jesús. La hemos tomado como excusa para hacer fiestas, para hacer comidas, algunos para emborracharse, para pasar la noche bailando, para pasar la noche de carrete, ¿cierto? Sin el verdadero propósito, adorar a Dios y celebrar a Dios por el Hijo nacido y dado para cada uno de nosotros. ¿De qué manera estamos tú y yo celebrando la Navidad? ¿De qué manera hemos venido celebrando la Navidad? ¿Le hemos dado más importancia al pavo, al asado? No digo que no lo hagan, entiéndame, sino que el sentido real de eso debe ser que Dios ha nacido. Como Dios nació, celebremos, sin olvidar que Dios está ahí. Ponga luces, ponga guirnaldas, ponga arbolitos, cómprese regalos, pero no olvide que el verdadero propósito es que Cristo ha nacido sobre nosotros. Nada de esto, luces, fiestas, regalos, incluso regalos, porque los reyes o los magos no llegaron el mismo día que nació Cristo. Bailes, celebraciones, todo ese tipo de cosas, nada de eso se dio en la noche que nació Jesús. Solamente cuando Él nació estaban María, José y algunos animales ahí que le estaban acompañando. Un hecho importante de este nacimiento, Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14, mire cómo lo relata la traducción al lenguaje actual. Esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se le apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos y los pastores se asustaron mucho. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que les dejará muy contentos. Un Salvador, su Salvador, acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor.
12. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. Versículo 13. De pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo y le alabaron a Dios cantando y diciendo, versículo 14, gloria a Dios en el cielo, en las alturas, en el texto que no se conoce, ¿cierto? La traducción del lenguaje actual lo dice, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Los ángeles transmitieron este mensaje. Ha nacido el Salvador que traerá paz para los hombres de buena voluntad. Ese es el mensaje de la Navidad. En diciembre, en enero, en abril, en septiembre, cuando sea, el nacimiento de Cristo en nuestros corazones es un Salvador que ha traído, que traerá paz para los hombres y mujeres de buena voluntad. Un regalo, dice el texto de Juan 17:27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Permitamos entonces que en nuestras vidas, en nuestros corazones, podamos celebrar, y en nuestros hogares, ¿por qué no? Podamos celebrar la verdadera expresión de Navidad. Jesús naciendo en sus corazones, en nuestros corazones. Esto puede ser para nosotros, podría ser una Navidad distinta, porque vamos a pasar encerrados algunos, no vamos a poder salir a visitar a los familiares que queríamos, pero tan solo hay que permitir que haya un lugar para Dios en nuestra casa. Recuerde, no había lugar para ellos cuando Jesús iba a nacer. No permita que esta nueva Navidad no haya tampoco un lugar para Dios, sino que al contrario, démosle un espacio a Jesús que nazca en nuestros corazones y que traiga el regalo de la Navidad, que es paz y salvación para hombres y mujeres de buena voluntad.